Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 18. Preludio a la ruina An 1. Lo juro chicos, solo planeaba escribir entre 5 y 8 mil palabras. An 2. Hora de fiesta. Jauneart parpadeó. Miró el gran comedor de Ark Manor. Todo estaba en su lugar. Serpentinas y una colorida decoración colgaban del techo. Una luz dorada se filtraba a través de las limpias ventanas. Pizza, espaguetis, dulces y toda clase de comida grasosa y deliciosa cubrían la fina madera de pino de la mesa. Había sombreros de fiesta junto a los asientos, esperando a que alguien los usara. Entonces, ¿dónde estaba todo el mundo? Su pastel de cumpleaños reposaba en el centro de la mesa, enfriándose lentamente. Las velas de cera estaban frías, para no volver a encenderse. Jaune parpadeó y se dirigió al pasillo. Miró fijamente el reloj colgado en la pared. La manecilla corta estaba un poco más allá de las 6, y la manecilla larga estaba rozando las 4. 6:20. Arrugando la cara mientras pensaba, Jaune hizo los cálculos. Su fiesta de cumpleaños debía haber comenzado hace 2 horas. Jaune parpadeó de nuevo, con un ruido incómodo en el pecho. ¿Dónde estaban todos? Sus compañeros habían prometido venir. Emily, la simpática chica de la granja cercana, prometió venir. Beryl, de la otra sección, había preguntado si podía llevar a su hermano. Lucille quería ver la casa. ¿Dónde estaba todo el mundo? Mientras Jaune miraba el reloj, las pesadas puertas de Ark Manor comenzaron a abrirse con un crujido. Las orejas de Jaune se animaron. Ellos vinieron. Jaune sabía que lo harían. Con las pequeñas piernas de un niño, comenzó a correr a saludar a su invitado. Giró por el pasillo, esbozó su mejor sonrisa y griega. Las grandes puertas se abrieron con un crujido y el cansado cuerpo de la hermana mayor Rouge Ark entró pesadamente. Incluso llevaba un bonito vestido en lugar de los holgados pantalones de soldado que siempre usaba. Su cabello dorado estaba desordenado y su rostro parecía cansado, incluso cuando sus ojos azul cerúleo se encontraron con los de su hermano. Jaune abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. ¿No vienen, verdad? Su expresión abatida le dijo todo lo que necesitaba saber. «Voy a quemar tu escuela», murmuró la niña que sería Rouge la marca de fuego. Jaune intentó reírse de su chiste. Era un chiste, ¿verdad? Mamá siempre le decía que intentara sonreír y reír, sobre todo cuando otros intentaban animarlo. Decía que si siempre mirabas el lado bueno de la vida y sonreías, siempre acabarías sintiéndote mejor. Entonces, ¿qué era esa sensación de temblor en su pecho? Rouge se arrodilló y lo envolvió con sus brazos en un fuerte abrazo. Los hombros de Jaune no temblaban esta vez, pero no podía levantar los brazos para abrazar a su hermana. No, eso no serviría. Tuvo que disculparse con Rouge. Ella lo ayudó a preparar la comida y la fiesta, y porque él se lo pidió, incluso se puso un vestido en lugar de su uniforme de soldado. Tuvo que disculparse por haberle hecho perder sus vacaciones en vano. Intentó disculparse, pero tan pronto como abrió la boca, sollozó sobre su hombro. «Está bien», susurró Rouge. Una de sus manos le frotó la espalda con movimientos circulares y relajantes. «Está bien». Jaune hundió la cara en su cuello. Rouge era cálida y olía a humo dulce, a pino quemado en una noche fría y lluviosa. Rouge olía a casa. Las puertas se abrieron. Aunque las lágrimas corrían por sus mejillas y tenía la vista borrosa, pudo distinguir la expresión de sorpresa y los ojos abiertos de Sienark. Su hermana entró tambaleándose en la habitación, con las maletas a cuestas y todavía vestida con ropa de viaje color chocolate. Debía llegar mañana desde Báculo. Se había ido temprano a casa. Bajo el brazo llevaba un sencillo regalo envuelto en un lazo. La mirada de Siena recorrió toda la sala, deteniéndose en los asientos vacíos, la comida intacta, y en su hermano, que lloraba a mares en brazos de su hermana. Con movimientos silenciosos, dejó su bolso y se apoyó contra sus 2 hermanos. «¿Vamos a quemar su escuela?» «Estamos quemando su escuela». Los minutos y los segundos transcurrían, y la puerta crujía sin parar. 2 pares de botas atlesianas golpearon el umbral, y los cuerpos de las gemelas Índigo y Viola se unieron al grupo.
La puerta se abrió con gracia, y dentro entraron los pies de Zafiro Ark, con sandalias y tacones. Sapi ahogó un grito ahogado y, quitándose los zapatos de una patada, corrió a unirse al abrazo. Viridian Ark hizo lo mismo, dejando un rastro de barro y tierra sobre el suelo pulido. Ninguna de sus hermanas debía llegar ese día. Todas se habían adelantado para sorprenderlo. Jaune dejó de llorar. Una a una, sus hermanas se levantaron, separándose del abrazo más grupito y caminando hacia la mesa. Los sombreros de papel baratos no les quedaban bien, pero se los pusieron de todas formas. Ocuparon sus asientos habituales, y Jaune se preguntó por qué quería a alguien más en sus sillas. La puerta se abrió una última vez ese día, y entró la figura de Bianca Ark vestida de blanco. Fue recibida por un hermano tímidamente sonriente y 6 hermanas sonrientes, de ojos azules brillantes y cabello dorado ondeando, todos saludándola, invitándola a unirse a ellos en su comida. Bianca Ark simplemente bostezó, se sirvió un trozo del pastel intacto de Jaune y subió a su habitación. Jaune sollozó. Perra, gruñó Rouge. Imbécil. Coincidió Viri. Bakuan, maldijo Sapi. Sapi, la amonestó Siena. Lenguaje. Rouge estaba nuevamente detrás de Jaune, con las manos sobre sus hombros. No te preocupes, Jaune, sonrió Rouge, y aunque ya era de noche, su sonrisa era como el sol. Todo irá bien. Estamos contigo. Una mano le apretó el hombro tranquilizándole. Muy bien, todos, paguen, dijo Siena extendiendo las manos y comenzando a caminar alrededor de la mesa. Todas sus hermanas, excepto Bianca, le trajeron regalos. Hermano, asintió Billy, y su cabello pareció moverse y retorcerse como si tuviera vida propia. Chasqueó los dedos y una de las macetas del pasillo empezó a temblar. Como una flor en flor, sus capas, parecidas a cebollas, parecieron abrirse, revelando un pequeño regalo envuelto en su centro. Oh, rió Sapi entre dientes. Entonces estamos haciendo un espectáculo para nuestra celebrante. Retiró su regalo, una pequeña caja del tamaño de un libro, y la dejó sobre la mesa. Levantó un vaso y vertió lentamente su contenido. El agua derramada se movió y se retorció formando doncellas y caballos, y comenzó a arrastrar su regalo hacia Siena. Señaló Índigo con el dedo, y su regalo salió flotando del bolsillo de su abrigo atlesiano. La caja se tambaleó, pero levitó hasta la pila de Siena. Con todos los regalos dispuestos, sus miradas se volvieron hacia Viola. Los odio a todos. Viola se puso de pie, fue hacia su abrigo, sacó su regalo, con sus manos como una especie de plebeya vacuana, y se lo empujó a una sonriente Siena, antes de volver a tomar asiento. No te preocupes, hermana, dijo Sapi con una sonrisa felina y petulante. Después de todo, no todas podemos, ¿qué haces? Sentir el aura alrededor de la cuadra. Seguro que eso infunde miedo en los corazones de tus enemigos. Mi espada es más grande que la tuya. Desafió Viola, invocando las antiguas leyes no escritas de la supremacía del arco. No se trata del tamaño, dijo Índigo moviendo las cejas. Se trata de cómo lo usas. Siena se volvió hacia Viri. Déjala en paz. Viridian le lanzó una sanguijuela a Índigo. Mientras sus hermanas comenzaron a desenvainar espadas unas contra otras, Jaune sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Una mano le apretó el hombro tranquilizándole. Viola había inclinado a Sapi sobre la mesa y comenzó a golpearle la cara contra el pollo, golpeándole la parte posterior de la cabeza con el pomo de su espada. Una mano le apretó el hombro tranquilizándole. Índigo tropezó. Siena se sentó sobre ella. Su batalla había terminado. Una mano le apretó el hombro tranquilizándole. Una planta monstruosa, una especie de cruce misterioso entre una enredadera, una sanguijuela y un tentáculo, golpeó el costado de Jaune. Cuando Jaune se giró para mirar, la planta tentáculo sostenía un jugo de palomitas. Jaune miró a Billy, y ella le guiñó un ojo. Una mano le apretó el hombro tranquilizándole. Ninguno de sus amigos vino, pero eso estuvo bien. Jaune sabía que sus hermanas estaban muy ocupadas, pero aún así todas se tomaron el tiempo de sorprenderlo por su cumpleaños. Sabía que estaban agotadas por el trabajo, los viajes y las peleas, pero aún así todas se tomaron el tiempo de presumir y divertirlo. Miró a sus hermanas, a cada una de ellas, cazadoras y heroínas, todas con sus propias manos y hechos.
quiero ser un héroe. Jaune no pudo evitar sonreír. La noche era fría y las estrellas estaban ocultas. Fuera de los cálidos salones de la mansión, todo estaba envuelto en oscuridad. El futuro era incierto, y mamá y papá aún no habían llegado a casa, pero por el momento, Jaune era feliz. Él admiraba a Rouge, y su hermana mayor sonreía como una llama rugiente. Jaune deseó que esa noche nunca terminara. Una mano le apretó el hombro tranquilizándole. Una mano volvió a apretarle el hombro. Una mano le apretó el hombro, más fuerte esta vez. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe. Una mano le sacudió el hombro, no con mucha suavidad, ni con mucha dureza. Ya no era aquel niño pequeño de entonces. En lugar de las suaves camisas de algodón y pantalones cortos, vestía una armadura de acero blanco, con la espada envainada en el escudo que llevaba a la cadera. Bostezó, y las lágrimas frescas aliviaron la sequedad de sus ojos. Ya no se encontraba en los cálidos salones de madera y piedra de la mansión Ark, iluminados por el fuego, sino en un cómodo asiento de cuero en un vehículo blindado. El olor a pino, hierba y barro ya no le hacía cosquillas en la nariz, sino en el aroma intenso a ozono y lluvia. Ya no estaba ante rostros rubios enmarcados por cabellos rubios, sino ante un hombre corpulento, con armadura, melena y barba rojizas. Kestrel Winchester le apretó el hombro. Jaune miró hacia afuera, y ante él se alzaban los muros de granito, los suelos de mármol y las agujas de cristal de la ciudadela del Consejo de Baleán. A pesar de la ominosa lluvia, los truenos y la oscuridad, el castillo mismo, como Beacon, brillaba con una esmeralda firme y decidido. Una mañana, había salido a dar un paseo, y esa noche se había encontrado en el corazón de Vale, el centro del poder baleano. Un trueno resonó sobre él y, por un breve y fugaz momento, el mundo se pintó de un blanco absoluto. Jaune inconscientemente se ajustó su capa blanca más alrededor de sí mismo. Esto iba a ser una mierda. Así que, Jaune, murmuró Kestrel. El destino te espera. Arco de la Revolución. Capítulo 18. Preludio a la ruina. Título alternativo. La gente habla. Noblesse oblige, N. La responsabilidad inferida de los privilegiados, de actuar con generosidad y nobleza hacia sus inferiores. Todo poder político surge del cañón de un arma. Todos los gobiernos nacieron de sus respectivos monopolios de la violencia y el poder. A pesar de lo que digan esos lacayos del mundo remanente, las crónicas atlesianas o los archivos alejandrinos, los 4 grandes reinos no obtuvieron su soberanía ni legitimidad por la voluntad del pueblo malditos valenses, una sangre y genética superiores malditos atlesianos, ni por el mandato de los cielos malditos mistralianos. Aunque me cueste admitirlo, los malditos vacuanos tenían razón. Los reinos se establecieron porque eran poderosos, o, mejor dicho, porque todos los demás estaban muertos. El mundo de remanente ya abordó los orígenes de los reinos, pero por si no los has visto o leído, permíteme resumirlos. Vale sobrevivió porque los Grimm no se molestaron en escalar 7 cordilleras enteras y nadar por mares estrechos y poco profundos para comerse a un montón de gente hambrienta. Vacuo sobrevivió porque hacía calor. Eitla sobrevivió porque hacía frío y porque tropezaron con depósitos de polvo mientras lloraban, berreaban y, literalmente, cavaban sus propias tumbas. Finalmente, Mistral sobrevivió porque ni siquiera los Grimm querían comerse a esos malditos bastardos, madre mía. Los reinos sobrevivieron, prosperaron, aceptaron inmigrantes, crecieron, prosperaron, se dieron palizas unos a otros, libraron guerras sin sentido de soy un copo de nieve especial, libraron guerras significativas de bonito depósito de polvo tienes ahí, se defendieron de la triple amenaza de los hermanos Grimm, los faunos rabiosos y el cambio. Todo eso fue posible gracias a un importante desarrollo que ocurrió y que convirtió a Vale, Atlas, Vacuo y Mistral de imbéciles paranoicos acurrucados alrededor de un basurero en los 4 grandes reinos que son ahora. Se pusieron buenos. Muy bueno de verdad. Crearon a los cazadores. Los reinos nacientes tuvieron que luchar por su supervivencia. Comenzaron a usar el polvo de maneras hermosas, gloriosas y maravillosas que convirtieron a los Grimm en malvaviscos. Eitlas desarrolló máquinas y armas que podían matar a la mierda con más fuerza. Los vacuanos inventaron la siesta. Los Schnee fueron invocados desde las profundidades más oscuras del infierno.
La estrategia y las tácticas evolucionaron y se adaptaron para enfrentarse a un enemigo implacable y casi ilimitado. Y los reinos aún habrían perdido si no hubieran inventado accidentalmente a los cazadores. Los consejos continuaron operando sus grandes máquinas de propaganda y sus economías enteras para el entrenamiento y la creación de nuevos cazadores, guerreros capaces de aprovechar al máximo el aura y el polvo para enfrentarse a esas abominaciones negras y desalmadas. El poder era eternamente atractivo, y los consejos hicieron que convertirse en cazador fuera aún más atractivo mediante los medios de comunicación y la literatura, con sueldos desorbitados y numerosas excepciones y privilegios legales. El número de cazadores se disparó y, por una vez en la historia, los reinos pudieron obligar a los Grimm a retroceder con seguridad. En esa época, por primera vez desde siempre, los 4 reinos estaban en paz, una paz comprada con el sacrificio de las vidas de los cazadores y la amenaza de la fuerza de los cazadores. Para expandirse, los consejos, con la misma admirable moderación de los jóvenes ebrios que se precipitan por un precipicio, criaron y entrenaron a más y más cazadores. La población creció, las ciudades se expandieron y los reinos entraron en una época dorada. Los cazadores mantuvieron a raya a los Grimm, inspiraban seguridad entre la población y eran la mano de hierro de la ley contra los infractores. Cuando los consejos se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Habían entrenado a demasiados cazadores. Demasiado poderosos para controlarlos, y al final, incluso esos números eran demasiado escasos y débiles para expandir sus territorios de forma sostenible. Las escuelas de combate que habían establecido defendían el ideal de un guardián de la humanidad, que se alzaba a horcajadas sobre el mundo, sin lealtad a ningún poder, a ningún código moral excepto al suyo propio. Básicamente, los cazadores dominaban los reinos, tanto metafórica como literalmente. Si lees informes de la industria de la época, también fue entonces cuando los concejales comenzaron a instalar bares y destilerías en sus aposentos privados. No pudieron frenar el poder físico ni político de los cazadores. Sus propias décadas de propaganda habían hecho que el público los amara. Sus propias proclamas los hacían inmunes a las demandas. Las mismas armas que ahora los amenazaban potencialmente, las habían forjado los propios consejos. Cualquiera podía pagarles, y se les había otorgado una libertad casi ilimitada. La clave: todavía necesitaban a los cazadores para luchar contra los Grimm. Esta fue la época en la que varios concejales prominentes se vieron obligados a suicidarse, como el infame concejal Vercingetorix Arverni, quien saltó de las agujas del consejo gritando a todo pulmón: «¡Que te jodan, Hulmark!». Esto también condujo a reformas en la Guardia Conciliar, que comenzaron a garantizar la seguridad de los concejales, incluso de sí mismos. Los reinos necesitaban a los cazadores. Los cazadores no los necesitaban. Los reinos habían perdido su control sobre el poder y la fuerza, y los cazadores surgieron como una casta absoluta y suprema, sin igual en poder, sin restricciones de leyes, invencible para las manos mortales. Los reinos habían creado una nueva nobleza, una nueva clase gobernante, un nuevo paradigma, una nueva clase de feudalismo. Los reinos habían creado su propia desaparición. Pincamena Dianequie, ¿ves a ese viejo? Que le jodan, es culpa suya. Capítulo 3. Hermosa mentira, que un gran poder va de la mano con una gran responsabilidad. Los fuertes siempre se comían a los débiles. Jazmín profundo. Mateu Riesling, el séptimo concejal del Consejo de Balean, era la viva imagen de la gracia serena. Sin embargo, no podía decirse lo mismo de su guardia. «¿Qué tal, Matt?», dijo Kestrel Winchester contoneándose en la habitación. «He traído el arco». Con movimientos tranquilos y prácticos, Riesling giró su silla a un lado y se sirvió un vaso entero de whisky, no un dedo patético. Lo bebió a grandes tragos, ardientes y gloriosamente aturdidores, y se giró con su sonrisa habitual. «Perdóname, Kestrel», asintió Riesling. «Debo estar cansado». «Casi pensé que dijiste que trajiste ese arca aquí». Kestrel no respondió. En cambio, el hombretón sonrió. Riesling se dio una palmada en la cara. Kestrel sonrió. Riesling se masajeó las sienes. ¿En serio? Kestrel continuó sonriendo como el bastardo de Winchester que era, pateador de faunos y apaleado de focas.
Con la mano en un lado de la cara, Riesling le lanzó una mirada cegadora. ¿Por qué está Ark aquí y no detenido, interrogado o bajo custodia del Departamento de Policía de Virginia como corresponde? Una oportunidad perdida, dijo Kestrel tomando asiento. Nuestra mayor preocupación ahora mismo es que no tenemos ni idea de qué trama Ozpin. Ahora tenemos la oportunidad de rectificar. ¿No es por eso que recuperamos a Crow? Riesling se desplomó en su silla. Kestrel entrecerró los ojos, llenos de determinación. Crow Branwen es un cazador entre cazadores, un hombre de carne y hueso, un cabrón escurridizo. Quiero que revisen todo lo que dice. Cierto, admitió Riesling. Tus contactos dentro de la facción de Ozpin tienen algo nuevo que decir. Kestrel gruñó. No. Como siempre, Ozpin oculta todo lo que puede, incluso a sus propios confidentes. La mayoría de su gente ni siquiera sabe que Crow Branwen estuvo en Vale. Riesling suspiró. Maldición. Fue una decisión precipitada, pero más vale prevenir que curar, supongo. ¿Qué hay de la casa Ark? Los Arks, la expresión de Kestrel se ensombreció. El arco Viridian de Vale ha desaparecido por completo del mapa. Alexander y Athena están desaparecidos, probablemente en una misión de Ozpin. Viola e Índigo permanecen en Atlas, y Zafiro está en Mistral. Los ojos de Riesling se entrecerraron. Rouge y Siena. Kestrel sostuvo su mirada. Ni idea. No hemos tenido noticias de nuestros ojos y oídos en vacuo en un mes. Riesling se quedó pensativo. Ya veo. Ozpin está planeando algo grande, ¿verdad? Kestrel se inclinó hacia adelante, perdiendo la frivolidad. Eso parece. Riesling cerró los ojos. Ese Jaune Ark, ¿estás seguro de que se puede confiar en él? Es honesto. Kestrel se recostó en su silla. Eso es más que puedo decir de él que del resto de su familia. Riesling se masajeó las sienes. No piensa pelear, continuó Kestrel. Su aura es amarilla, rozando el rojo. Nada en su lenguaje corporal indica agresión, y si tuviera que adivinar, solo está nervioso y curioso. ¿Recibiste mi grabación de nuestra conversación? Sí, lo escuché, murmuró Riesling. Has hablado con él. Has comprendido su personalidad. ¿Cómo crees que deberíamos abordar esto? Kestrel se frotó la barba. Despacio. Maravilloso. Riesling ajustó sus papeles y arregló su escritorio. Bueno, no tiene sentido posponerlo, enséñale el lugar y que nos veamos en mi estudio. Y esa es mi declaración, terminó Pirranicos, con una brillante sonrisa en su rostro. Muy bien, anotó la comisionada Jade Gordon en su pergamino. A modo de resumen, tú y Jaune Ark se reúnen para luchar contra el colmillo, pero se topan con un poderoso cazador rebelde. Es correcto, asiente Pirra. ¿Puedes describírmelo? Preguntó Jade. Pirra frunció el ceño. Estaba oscuro, y el gas lo volvía todo borroso. No vi mucho, pero puedo asegurar que vestía una bata blanca y empuñaba una espada enorme. Jade frunció el ceño. La bata blanca encaja con la apariencia de Roman Torchwick, pero la espada no. ¿Hay algo más que puedas contarme sobre él? Pirra se encogió. Era grosero, presumido y desagradable. Sí, eso suena más a Roman, dijo Jade con desdén. ¿Sabes quién es? Pirra se disculpó. Lo siento, no. Acabo de llegar de Mistral. Este es mi segundo día en Vale. Bueno, asintió Jade. Añadiremos terrorismo a su historial. ¿Dices que luchó con o contra los Fang? Pirra entrecerró los ojos. Contra. El pícaro parecía atacar a todos en la zona. Vaya, anotó Jade. Entonces definitivamente no es Torchwick. Uno de sus cómplices estuvo internado en ese hospital, y pensé que habría intentado rescatarle y borrar su rastro. Pirra arqueó una ceja. ¿Estás segura de que puedes contarme esos detalles? No te preocupes, Jade hizo un gesto de desdén con la mano. Eres Pirranicos, casi seguro que serás cazadora. Además, conociendo a Ozpin, es probable que los cazadores se encarguen de la investigación como siempre. Ya veo. Oye, Jade se volvió hacia Pirra con curiosidad. No te habrás topado con mi colega, Crow Branwen, en el hospital, ¿verdad? ¿Quién? Pirra simplemente levantó una ceja. No, olvídalo, Jade negó con la cabeza.
En fin, ¿dónde te alojas? Que alguien te lleve, Pirra. No, gracias, esbozó Pirra con una sonrisa educada. Mi gerente vendrá a recogerme. Pirra sacó su pergamino. Dijo que llegaría en cualquier momento. ¿Tu representante? Preguntó Jade. Es bastante tarde, ¿sabes? ¿Estás segura de que podrá? Un puño golpeó la puerta. Comisionado. Resonó una voz apagada a través de la puerta. Una tal señorita Blanca ha venido a Pirramicos. Dice ser su representante. La comisaría chasqueó la lengua. Tiene un ritmo excelente, eso sí que lo reconozco. Pirra asintió. Increíblemente bueno, sí. Bueno, dijo la mujer mayor, sonriendo y extendiendo la mano. No la entretendré más. Fue un placer conocerla, señorita Nikos. Pirra asintió y, antes de salir de la habitación, se puso apresuradamente su gruesa ropa de viaje y sus gafas. Aún se encontraba en los alrededores de Alchemilla, y aunque ya conocía el lugar como un campo de batalla acribillado a balazos, ahora parecía completamente diferente, bien iluminado y lleno de actividad. Un policía le hizo un gesto con la cabeza para que la siguiera. Pirra obedeció, antes de darse cuenta de algo. ¿Dónde estaba Jaune? Frunció el ceño. Aunque estaba preocupada por él, también era consciente de las prodigiosas reservas de aura de su amigo. Jaune también tuvo el buen juicio de mantenerse al margen cuando la batalla pareció calentarse, pero no podía negar que seguía preocupada por él. Tras encontrarse con el departamento de policía de Virginia, volvió a buscar a Jaune y ya no estaba. Inmediatamente sacó su pergamino y envió un mensaje de texto. Irene. Jaune, ¿estás bien? Responde, por favor. Pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. Pirra aceleró el paso y los pasillos y las curvas comenzaron a difuminarse. Era Jaune. Su pergamino vibró, su simple tono de llamada. Pirra inmediatamente levantó su pergamino. El rostro sonriente de Jaune apareció en su pantalla, con una taza de café en sus manos y la luz del sol revoloteando entre los árboles en el fondo. Luna, luna. Oh, Pir. No te preocupes, estoy bien. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Aunque no era el más competente de los luchadores, Jaune lo compensaba con su persistencia. Incluso mientras sentía las frías punzadas del miedo apoderándose de su columna, Jaune permaneció a su lado, firme. Había conocido guerreros mucho más fuertes que habían cedido ante peligros menores. Señorita Nikos. Una voz serena y melódica la sacó de sus pensamientos. Casi al mismo tiempo, el familiar y reconfortante aroma del jazmín acarició su olfato. Pirra Nikos levantó la vista de la fotografía de Jaune. Señorita Blanc. Sonrió. La mujer frente a ella era su jefa, o para ser más precisos, su jefa temporal tras el despido del anterior. La señorita Blanc desempeñó su tarea a la perfección, logrando compaginar sus rigurosos entrenamientos con sus estudios y sus estrategias de marketing. Blanc estaba allí con deliciosos bocadillos nutritivos, preparados por expertos, cada vez antes de que ella supiera que tenía hambre. Blanc estaba lista para distraer a periodistas y paparazzi cuando se volvían demasiado intrusivos. Blanc estaba allí para organizar las mejores peleas posibles donde ella aprendería al máximo, avanzaría en su carrera y se divertiría. En resumen, su timing era absolutamente impecable, y siempre parecía saber qué hacer en el mejor momento. Y allí, ante sus ojos Esmeralda, su pilar de apoyo, su bastión frente a los medios, su fuente de privacidad, movió las cejas y sonrió. Pirra se congeló. Conozco esa sonrisa, Pirra, ronroneó la señorita Blanc, ronroneó. Pirra nunca había tenido tanto miedo en su vida. ¿Estás enamorado?, dijo Blanc con voz suave. No, todavía no. ¿Alguien que te interese? Pirra se giró para correr, pero antes de que pudiera hacerlo, un brazo la rodeó con los hombros y la abrazó con afecto. Luchó, pero ni siquiera ella pudo con el agarre autoritario de la anciana. Muy bien, veamos con quién estás hablando. La señorita Blanc se inclinó y luego se quedó paralizada. Allí, en ese mismo momento, fue como si una niebla o algún tipo de lente se hubiera levantado de los ojos de Pirra, y en lugar de los elegantes rasgos de su manager, vio el rostro de Jaune Arc. No, no era él, se dio cuenta. Los rasgos eran similares, pero todos estaban mal. Eso, y mientras Jaune tenía culo, esta mujer tenía tetas.
La barbilla era menos pronunciada y más afilada que la de Jaune. Su mandíbula era más suave. Su nariz era un poco más afilada, sus labios un poco más gruesos y más pálidos que los de él. Su tez era más clara. Donde Jaune esbozaba una sonrisa distraída, esta mujer mantenía los labios apretados. La persona que estaba frente a ella era unos centímetros más alta que Jaune. Su cabello rubio era más liso, recogido en un moño de aspecto muy profesional. Mientras que su amigo llevaba su placa vieja y desgastada sobre una sudadera holgada y vieja, esta mujer vestía un atuendo de negocios a su medida en diferentes tonos de blanco y gris. Sus ojos eran más fríos que los de él. Pirra Nikos parpadeó y, de repente, esas imágenes desaparecieron. A su lado, asomando a su pergamino, solo estaba el rostro sonriente de su nuevo representante temporal. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Bromeó la señorita Blanc. Una nueva amiga. ¿Debería preocuparme? Pirra se sonrojó. No, espera, o sea, sí. Lo conocí hoy. Es un cazador en prácticas que quiere entrar en Beacon. Ya veo, sonrió la señorita Blanc, y había un atisbo de algo en esa sonrisa que Pirra no supo identificar. Era una especie de satisfacción petulante, como quien acaba de ganar una apuesta. Es tarde, dijo la señorita Blanc con una sonrisa. Deberíamos irnos, Pirra. Pirra asintió. Vamos. Cuando Pirra le dio la espalda, la mujer que adoptó el nombre de Blanc se permitió respirar. Por un breve instante, dejó caer su identidad actual y miró con nostalgia el cielo nocturno. Buen trabajo, Jaune, susurró Bianca Arc. Aprenderás mucho allí. Beacon iluminará tu camino. Bianca cerró los ojos y cuando los abrió, volvió a ser Blanc. Ospin bebió un sorbo de café. Tai Yang Xiaolong se sentó frente a su director. Yang había llevado a Ruby aparte y los había dejado a él, a Ospin y a Glinda solos. Aunque Tai Yang solo quería consolar a su hija menor, había asuntos más importantes que debía discutir primero. Rosa de Verano apareció después de tantos años, aparentemente resucitada, blandiendo una espada y un escudo forjados por las manos del arco, defendiendo al colmillo blanco de Crow Branwen. De alguna manera, el Departamento de Policía de Virginia, BPD, y la Guardia del Consejo también estuvieron involucrados en esto. Ospin bebió de su taza por 45ª vez. Esas tazas tenían que estar encantadas o alteradas de alguna manera. Los puños de Tai Yan se apretaron, tensando el resistente cuero de sus guantes. Proteger la isla de Patch significaba que, la mayoría de las veces, estaba al margen. Sin Crow, perderían mucha información y poder. Bien, hazme un resumen. Tai Yan se inclinó hacia adelante y apoyó el puño en la mesa. ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Qué hacía Crow en Alchemilla? Ni siquiera sabía que estaba en Vale. Ospin y Glinda intercambiaron una mirada antes de girarse para mirarlo. Creo que lo mejor sería, dijo Glinda. Empecemos desde el principio. Ospin dejó su taza. Crow recuperó a la doncella de otoño hace poco menos de un mes, encontrándose con una figura encapuchada que ahora sabemos que posiblemente era Rosa de Verano, que asistía al colmillo blanco. A pesar de estar bajo su indudable vigilancia, la doncella de otoño desapareció. Ospin dio un sorbo y luego dejó su taza. Fue también por esta época que James Ironwood y el reino de Atlas guardaron silencio, iniciando una ofensiva total contra posibles rebeldes y espías del colmillo blanco. Glinda asintió y continuó por él. Aproximadamente a esta hora, la actividad de los colmillos blancos en todo Remnant, excepto en Vale, parece disminuir, pero nuestras patrullas fronterizas informan de concentraciones de supuestos faunos colmillos blancos que convergen en Vale. Tai Yan frunció el ceño. El renombrado criminal Roman Torchwick lideró múltiples atracos y asaltos al suministro de polvo de Vale, casi simultáneamente con los ataques duplicados de los colmillos blancos a los trenes de carga de polvo de la COSUDE, dijo Glinda, ajustándose las gafas. Tu hija y yo nos topamos con Torchwick antes, pero no logramos detenerlo. Ruby mencionó que su cabeza de toro de escape se estrelló cuando la derribaste. Tai Yan levantó una ceja. Roman escapó, corrigió Glinda. Su compañero no. El Departamento de Policía de Virginia recuperó a la cómplice de Roman y la entregó al hospital más cercano, Alchemilla, bajo estricta vigilancia. Ospin juntó las manos.
y según los testimonios de su hija Glinda, esa cómplice ejercía los poderes de la doncella de la caída. Entonces, ese cómplice era el objetivo de Crow, murmuró Taiyang. Y en cuanto Crow llegó a la zona, fue atacado tanto por Verano como por el Colmillo Blanco. No tenemos pruebas, dijo Glinda con irritación. Pero hay demasiadas coincidencias como para descartarlas como incidentes sin relación. La doncella de la caída, el cómplice de Román, que puede o no poseer sus poderes, Román Torchwick y sus robos de polvo, el Colmillo Blanco, el regreso de Rosa de Verano, la familia Ark y la repentina interrupción de la comunicación de Atlas. Ozpin suspiró. Sería mejor que añadiéramos también al BPD y a la Guardia Conciliar. Aunque desconozco sus motivos, son ellos quienes estarían en una posición privilegiada para capturar a un Crow herido. ¿Por qué la Guardia del Consejo actuaría contra nosotros? Taiyang frunció el ceño. Ozpin, otra vez estás ocultándoles información. Con lo mucho que está en juego, no podemos permitirnos ninguna filtración de información, respondió Ozpin. Los cazadores siempre tuvieron la intención de permanecer neutrales, una fuerza separada e independiente que mantuviera la paz y el equilibrio entre los reinos, además de defenderse de los Grimm. Por otro lado, los consejos nos ven como armas, como medios para sus fines. ¿Cómo actuarían los consejos si se apoderaran de la doncella de la caída? Taiyang hizo una mueca. Entiendo lo que quieres decir. Maldita sea. Glinda dio un sorbo a su té. Eso, y tenemos motivos suficientes para sospechar que serían vulnerables a la subversión de la reina, si es que no lo han sido ya. Taiyang arqueó una ceja. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Por ahora, Ozpin dejó su taza. Los observamos, e identificamos si podrían estar aliados con la reina y verificamos si han tenido algo que ver con la desaparición de Crow. Y si lo hacen, hacemos lo de siempre. En el mejor de los casos, lo pedimos amablemente, dijo Ozpin encogiéndose de hombros. En el peor, los destituimos discretamente y ponemos a alguien útil en su lugar. Las cejas de Taiyang comenzaron a fruncirse. Entiendo tus dudas, asintió Ozpin. Sin embargo, como está en juego el destino de la humanidad, no cabe duda ni error. Taiyang suspiró y asintió con la cabeza de mala gana. Si ya terminamos con ese interrogatorio, interrumpió Glinda, me gustaría pasar al siguiente punto del orden del día. ¿Cómo procederemos con la familia Ark? Espera. ¿No se supone que los Arks están de nuestro lado? Nominalmente, sí, Glinda frunció el ceño. Sin embargo, ha pasado tiempo desde que pudimos contactar con Alexander, Athena o 6 de los 7. Ozpin se llevó la copa a los labios. Envié a Alejandro y a Atenea a buscar posibles pistas sobre las otras doncellas. Les he ordenado que guarden el mayor silencio posible para no delatar a nuestros enemigos. Glinda entrecerró los ojos. No nos dijiste eso. Ozpin hizo un gesto de desdén con la mano. Aún así, no podemos contactar a 6 de las 7 hermanas. Sí, Glinda frunció el ceño. Lo único que sabemos es que están en sus respectivos reinos. Rouge y Siena en Vacuo, Viola e Índigo en Atlas, Viridian en algún lugar de Vale, y Zafiro en Mistral. Aparte de eso, no responden a nuestros intentos de comunicación. ¿No quieres o no puedes? Intervino Taiyang. Viola e Índigo podrían simplemente estar siguiendo las órdenes de Atlas y guardar silencio. Los bandidos y el señor de la guerra de siempre son extremadamente comunes en Vacuo, así que Rouge y Siena podrían tener mucho trabajo. Lo mismo podría pasar con el resto. Ozpin se volvió hacia Glinda. ¿Y Bianca Ark está cumpliendo con su tarea? Glinda asintió. Debería escoltar a Pirranicos a Viacon en breve. Ante la mirada inquisitiva de Taiyang, Glinda respondió. Por sí sola, sería un activo para Viacom, y si algo le sucediera a la doncella, la señorita Nico será nuestra candidata para el otoño. ¿Y si la doncella ya está muerta? Preguntó Taiyang. Entonces la matamos y nos aseguramos de que la señorita Nico será del otoño, dijo Glinda con frialdad. Aunque el poder de una doncella es innegablemente grande, entre tú y yo, deberíamos tener buenas posibilidades de eliminar a este usurpador. ¿Y si los poderes de las doncellas son más poderosos de lo que pensábamos? Preguntó Taiyang. Entonces me encargaré yo mismo de este usurpador.
Creo que al menos puedo derrotar a una doncella. Ozpin terminó su café. Al menos, algo va según lo planeado. Que Bianca me informe cuando haya terminado. Entonces, actuaremos, dijo Glinda terminando su té. Ya era hora. Taiyang se levantó de su silla. Aunque hubiera preferido un toque más suave, comentó Ozpin, aferrado a su bastón. Nuestro mundo se ha desviado mucho de su curso normal. Ozpin se levantó y, mentalmente, dibujó el tablero y dispuso sus piezas. Sus peones, sus alfiles, sus torres, sus caballos. El juego está en marcha. El séptimo concejal Mateo Riesling movió su alfil hacia adelante y capturó al caballero enemigo. La IA del ajedrez ya no era tan buena como solía ser. Riesling estaba sentado en su estudio. La habitación era mucho más sobria que las demás estancias de la ciudadela. Seguía estando decorada con lujo y buen gusto, por supuesto, pero era más sencilla y acogedora. El suave repiqueteo de la lluvia afuera lo tranquilizó. La niebla y la lluvia ocultaron la imponente vista habitual de la ciudad desde la habitación, y por un breve instante, pudo fingir que la ciudad en ruinas que debía defender no existía. Extendió la mano hacia el centro de la mesa y se sirvió un dedo de whisky. Distraídamente, se preguntó si Kestrel Winchester, su guardia, le estaría mostrando al chico Arg la ruta panorámica o si lo estaría acompañando directamente al estudio. El Riesling no tuvo que esperar mucho. La puerta del fondo de la habitación se abrió y una figura vestida con una capa blanca entró a grandes zancadas, con pasos seguros que resonaban en el suelo pulido. Tras él, distinguió la imponente figura de Kestrel Winchester asentir antes de desaparecer tras la esquina. Si se hubiera tratado de una visita normal de cualquier otra persona, Riesling le habría mostrado a su invitado una brillante sonrisa y lo habría invitado a sentarse en la silla frente a la suya. Buenas noches, Jaune Ark. En cambio, habló con un tono sereno, neutral y respetuoso. Mientras tanto, con la vista fija en el Ark, esperó a que el chico hiciera su movimiento. Sabían muy poco sobre él, aparte de la información de Kestrel. Sí, dijo Jaune con una sonrisa tímida. Soy yo. Por favor, acércate. La expresión de Riesling no cambió, mantuvo su sonrisa casi pasiva. Los pasos del chico eran interesantes, como mínimo. Medía fácilmente alrededor de 1,80 m y tenía los hombros anchos, pero no resultaba intimidante, ya que su forma de encorvarse y ladear la cabeza le daban un aspecto inofensivo. Sus pasos eran fuertes y seguros, pero sin aparentar ni usar una fuerza innecesaria. Llevaba las armas atadas a la cintura, y aunque parecía nervioso, no se le movían las manos como muchos otros cazadores. Se trataba de un león que actuaba como cordero, o bien, un cordero que pretendía ser un león. Riesling bebió a sorbos, sin que sus labios delataran palabras. El chico se acercaba a su mesa. La iluminación de la habitación era austera y dramática, como la de una sala de interrogatorios. La disposición del estudio evocaba la imagen de diversos tipos de salas. Se mantendría firme frente a su escritorio como un soldado ante su superior. Se sentaría al final de la mesa, insinuando incomodidad, derecho, profesionalismo, confrontación, distancia. Se mantendría incómodo, dudando entre una opción y la siguiente. Jaune Ark continuó caminando y sin detenerse, tomó asiento al lado de Riesling. Mientras Riesling mantenía contacto visual, fue muy consciente de cómo se sentó el chico. El chico giró la silla para quedar mejor de frente a él, con las piernas abiertas y los pies relajados, y lo señaló. El chico se inclinó hacia adelante, con una mano sobre la mesa. Jaune mantuvo un contacto visual fluido, sin rehuir. Sin confrontación, relajado, sin miedo de ti, casual, de tu lado, ansioso por escuchar. Riesling hizo como si bebiera a sorbos, y pudo ver que de repente el chico notó el vaso lleno que descansaba en el centro de la mesa. En una ocasión había hospedado a otras personas en exactamente las mismas circunstancias. Glinda Godwich se había sentado frente a él, notó la bebida y la ignoró de inmediato. Entrecerró los ojos con una breve sospecha y su postura era rígida y cautelosa. Cuando conoció a Kestrel Winchester, se sentó frente a él, notó la bebida y le preguntó si era para él. Su postura era flexible y relajada, o al menos lo intentaba. Sus ojos se centraron en Jaune Ark. Jaune extendió la mano para coger el vaso y se lo llevó a la boca. ¿Este chico era valiente o estúpido? Riesling
Riesling terminó su bebida y empezó a hablar. Jaune Ark bebió el vaso de un trago. Maldita sea, murmuró Riesling, contra su voluntad. Ese vaso contenía lo que a Winchester le gustaba llamar la buena bebida, pues hacía arder la garganta y sus cerveceros pudieron o no haber usado polvo rojo en la destilación de esa bebida. Buena bebida. ¿Qué edad tenía este niño de nuevo? El muchacho Ark dio un puñetazo sobre la mesa, se atragantó y rápidamente escupió la bebida en la cara de Riesling. Bueno. Esto era nuevo. Desde su auricular oculto, podía oír a ese cabrón de Winchester aullando y riendo como un loco. Riesling se tomó nota mental de que fuera él quien acogiera a la maldita delegación vacuana para el Festival Vital. Ja, toma eso, al viejo cabrón le llevaría años quitarse ese olor. El Ark lo miró con torpeza. Tenía los ojos abiertos, la postura tensa y el cuerpo ligeramente inclinado hacia la puerta. Riesling reevaluó su enfoque poco a poco. ¿Sabes qué? Al diablo con esto, comentó elocuentemente el concejal. Presionó un botón oculto bajo su escritorio, y la luz blanca y fría fue reemplazada por una luz amarilla brillante, cálida, suave y reconfortante. Empecemos de nuevo. Secándose el alcohol ardiente de la cara con una servilleta, Riesling sonrió y le ofreció la mano derecha al chico. Hola, soy Matthew Riesling, séptimo concejal del Gran Reino de Vale. Es un placer conocerte, Jaune Ark. Jaune parpadeó y, aunque todavía estaba cauteloso, mostró los primeros signos de relajación. Riesling continuó, con una sonrisa cada vez más amplia y natural. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Hay algo que te gustaría comer? Comida. La comida era útil. La gente comía con menos cuidado. Quizás Riesling pudiera ser útil allí. Jaune parpadeó de nuevo y sonrió. Está bien, señor, dijo el chico con un respeto genuino y educado. Planeo cenar con mis amigos más tarde, así que tendré que rechazar su oferta. ¿Estás seguro? Riesling arqueó una ceja. Tenía un chef buenísimo en su equipo. ¿Ni un pequeño refrigerio? Bueno, señor, si insiste, Jaune se rascó la mejilla. Riesling sonrió con benevolencia, sorbiendo su bebida, saboreando el maravilloso ardor. Me gustaría un pastel de crema, exclamó Jaune. Riesling se atragantó con la bebida y el alcohol le quemó los pulmones. Kestrel Winchester se rió en su oído, y por lo que se oía, el imbécil estaba comiendo palomitas. Riesling tomó nota mental de exiliarlo a esa pequeña isla suicida llamada Patch, donde todos los aldeanos estaban locos, tenían wifi lento y solo comían el mismo plato de pollo todos los días y todas las noches. Un pastel de crema, Riesling pronunció las palabras con la misma voz que Kestrel probablemente había estrangulado a su hijo. ¿Sí? Dijo Jaune con una sonrisa. Papá dice que a las chicas les encantan. Riesling se cubrió la cara con las manos. Jaune parpadeó. ¿Pasa algo, concejal? No. Riesling le arrancó el auricular con sutileza, acallando la risa estridente de Kestrel. Ha sido un día muy largo, nada más. La mirada de Jaune se fijó en el auricular e hizo una mueca de compasión. ¿Qué día tan largo, eh? Lo entiendo. ¿Ah? Riesling arqueó una ceja. Percibió genuina compasión por parte del chico. No es nada. No fui yo quien estuvo en un hospital durante un ataque terrorista. No es ese tipo de cansancio, explicó Jaune. Es, ¿cómo decirlo? Es como si te hubieras pasado el día entero actuando, fingiendo ser alguien que no eres. Ese tipo de cansancio, como cansancio mental. Aunque la expresión de Riesling no cambió, su mente empezó a correr a 1000 por hora. Profundizando en el informe de Kestrel, comenzó a enumerar lo que sabía sobre el chico. Fugitivo de la familia Ark, una decepción, viviendo con amigos, compañeros cazadores en entrenamiento, un accidente de entrenamiento lo lleva a estar hospitalizado durante el incidente. Estaba fingiendo ser fuerte ante su familia y luego ante sus amigos, solo para que ésta se derrumbara en el hospital. Riesling consideró ser sutil, luego se encogió de hombros y decidió ser directo. ¿Les diste una buena impresión a tus amigos de allá? Sus palabras parecieron dar en el blanco, porque el alivio inmediatamente inundó la espalda de Jaune, y se desplomó en el sillón. Sí, Dios, Jaune se recostó. Exactamente. En serio, es como si cada vez que pasa algo así, todos me pidieran ayuda. Siempre.
Preguntó Riesling. ¿Qué era eso? ¿Como entrenamientos de caza contra los Grimm? ¿Qué? ¿También diriges a tus amigos contra los Grimm? Oh, Dios, sí, despotricó Jaune. Imagínatelo, estábamos luchando contra los Grimm, perdíamos muchísimo, y yo estaba muerto de miedo. De repente, alguien oye mi nombre y piensa, oye, tranquilos, el arca nos salvará. Maldición, comentó Riesling. La pelea de los Grimm salió mal, mierda, perdieron a un montón de aspirantes a cazadores en prácticas por accidentes estúpidos como ese. ¿Qué pasó? Jaune cerró los ojos y esbozó una sonrisa perezosa. Un amigo logró rescatarnos. Conocimos a una chica genial, se llama Penny, y tiene un brazo robótico genial. Básicamente nos salvó el pellejo y nos consiguió un viaje de regreso a un lugar seguro. Vaya, intervino Riesling. El chico no presumía ni se hacía el interesante, que Strel tenía razón, este era un arco inusual. Suena a una experiencia bastante desagradable. Sí, en serio. La próxima vez que pelee contra los Grimm, me mantendré cerca de las paredes, refunfuñó Jaune. Y esos tipos siguen como locos, llamándome su líder y cosas así, aunque sigo intentando decirles que no fui yo. Riesling asintió con simpatía. La gente cree lo que quiere creer. Sí, dijo Jaune, hundiéndose en el cómodo sillón. Me nombraron de nuevo su líder, a pesar de que no sé pelear en absoluto. Sinceramente, a estas alturas, he decidido guardar las apariencias, al menos para evitar que se metan en líos. Riesling rió entre dientes y levantó su copa. No seas tan duro contigo mismo, Jaune. Gran parte del liderazgo consiste simplemente en mostrar calma y confianza en tiempos de pánico y caos. Jaune se sirvió un vaso de agua. Parece que habla por experiencia, concejal. Nunca subestimes el poder de las buenas relaciones públicas, asintió Riesling con sabiduría. Y nunca olvides las consecuencias de las malas relaciones públicas. Las corridas bancarias ocurren cuando la gente pierde la confianza en un banco, cuando creen que podría quedarse sin dinero, no cuando el banco realmente quiebra. Los precios suben y bajan según lo que la gente piense sobre las perspectivas. Riesling se enderezó, con la mirada muy seria. Dime, joven Jaune, ¿qué crees que es lo peor que podría pasar si la gente pierde la fe, si la gente pierde la esperanza? Jaune pensó por unos momentos, antes de sacudir la cabeza y hacer un gesto para que el concejal continuara. Lo peor que podría pasar, entonó Riesling. ¿Es el ataque de los Grimm? Jaune hizo una pausa y asintió. Los Grimm se sienten atraídos por la negatividad. Exactamente, Riesling dio un sorbo a su copa. Es algo que a quienes viven entre los muros de Vale les gusta olvidar. Lo peor es la facilidad con la que se propaga la negatividad. Imagina que vives en una de las muchas aldeas fronterizas de Remnant. La mayoría son aldeas agrícolas que se ganan la vida vendiendo productos y similares a los reinos y ciudades, dijo Riesling. Basta con una sequía, una fuerte tormenta o un incendio para que un asentamiento así muera. En el mejor de los casos, esa negatividad solo traería consigo las variantes menores de Beowulf y Ursae, sin duda no lo suficiente como para aniquilar una aldea, pero incluso así, sin la presencia de los cazadores, las aldeas sufrirían bajas. Lo entiendo, reflexionó Jaune. Los Grimm atacan, el asentamiento pierde gente, su moral se desploma, lo que provoca que los Grimm los ataquen una y otra vez. Aún así, no es para eso que tenemos a los cazadores. En efecto, dio un sorbo a Riesling. O al menos, así es como se supone que debe ser. Ah, y aquí estaba. Riesling actuaba con indiferencia, pero entrenó sus ojos para detectar cada pequeño movimiento, cada pequeño cambio de postura, cada pequeño parpadeo de Jaune. Las cejas de Jaune se hundieron, se torcieron ligeramente, los músculos faciales se tensaron. Confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jaune. Riesling se inclinó hacia adelante. ¿Quieres ser cazador, verdad? Entonces no veo nada malo en decirte la verdad. Todos necesitan saber por qué luchan. Jaune se inclinó hacia adelante. Todos sus signos y señales anunciaban descaradamente un interés puro y absoluto. Esta era su oportunidad. El truco para venderle una solución a alguien no era cuestionar sus creencias.
No, el truco consistía en que la persona llegara a sus propias conclusiones, haciendo que pareciera que las soluciones y los problemas eran ideas propias. El problema en Remnant es que Ozpin malgasta sus recursos y cazadores en un gran plan del que nadie, ni siquiera sus asesores más confiables, sabe nada. Atlas está reforzando su fuerza militar, contratando cazadores en bases permanentes y ejerciendo sus embargos de polvo y su ejército como una banda de narcotraficantes que pide protección. Hay una tendencia creciente de ataques de Grimm. La tensión entre los faunos y la humanidad está aumentando. Kestrel dijo que el niño quería ser un héroe. El problema en Remnant, entonó Riesling con cautela, es que el mundo necesita más héroes. La mirada de Jauneark se fijó en él, sus ojos azules se intensificaron, iluminándose hasta convertirse en un azul casi luminiscente, ardiendo en la oscuridad. Tengo tu atención ahora. Dime, Jauneark. Riesling entrecerró los ojos. ¿Qué es un héroe para ti? Alguien que ayuda a la gente, respondió Jaune sin dudar. Un héroe es alguien que defiende a la gente y, al mismo tiempo, inspira esperanza. Qué vago, comentó Riesling. ¿Qué personas en particular? Que quede claro. Los humanos de Vale, sus poblaciones de faunos, los habitantes de las fronteras, los mistralianos, los vacuanos, los atlesianos, todos los que necesitan ayuda, dijo el Ark. Los desconocidos son solo amigos que aún no conoces. Riesling lo miró a los ojos, sus propios ojos grises y nublados contrastaban con su fuego azul. ¿Y cómo planeas ayudar a todos? Todos estos grupos de personas no tienen los mismos problemas, aparte de Grimm. ¿Defenderlos de quién y con qué métodos? Quiero intentar ayudarlos en todo lo que pueda y quiero protegerlos de todo daño, dijo el Ark. Su voz era de acero, pero su respuesta no fue tan segura. ¿Qué harán entonces, si un grupo perjudica a otro que han jurado proteger? Riesling juntó los dedos. Han elegido ayudar a un grupo demográfico muy amplio, y no todos sus intereses coinciden con los del otro. ¿Qué harían si los conflictos fronterizos se intensificaran y estallara la guerra entre el reino de Vacuo y el reino de Atlas? Para eso están los cazadores, respondió Jaune. Los cazadores son independientes de los reinos y pueden intervenir. Atlas fue una vez una academia de combate. Ahora es el nombre del estado, respondió Riesling. Atlas conserva a sus cazadores, tomando para sí una cuarta parte del total de cazadores en Remnant. Puedes asegurar también que los cazadores nacidos en Vacuo no regresarán para defender su patria, o que los cazadores intervendrán en lugar de aceptar el derecho de retención por participar en el conflicto. Entonces, dijo Jaune con cara de pocos amigos, apoyaría a quien tuviera razón. Los conflictos fronterizos en cuestión son una lucha entre los profundos depósitos de polvo de Vacuo, que se remonta a cuando Atlas subyugó a Vacuo hace casi un siglo en la Gran Guerra. Riesling fue paciente. Atlas fue el primer agresor, es cierto, pero tiene asentamientos y gente en la región, y ha contribuido mucho a mejorar la calidad de vida de la zona. Por otro lado, Vacuo solo protege sus propios intereses, y ceder tierras tan ricas a Atlas los obligaría aún más a Atlas y a los Schne. ¿Quién tiene razón? Jaune exhaló. ¿Y usted, concejal? ¿Qué haría? Si la situación realmente se diera, si las disputas territoriales se acaloraran y no hubiera posibilidad de una intervención pacífica, entonces yo, como concejal de Vale, serviría a los intereses de Vale. Riesling habló. Vale no se beneficiará mucho de que Atlas obtenga los depósitos. Eso solo reforzaría el dominio atlesiano en Remnant. Vale no se beneficiaría de que Vacuo se quedara con los depósitos de polvo. Vale no se beneficiaría de entrar en una guerra sin sentido donde solo ganaría la enemistad de un reino, y no se beneficiaría de mantenerse completamente neutral. Riesling hizo un gesto con la mano y su escritorio se convirtió en un mapa de Remnant. Vacuo no puede derrotar a Atlas. Como Vale, enviaría hombres para proteger a los marginados y perjudicados por la guerra de los carroñeros, tanto Grimm como bandidos, respondió Riesling. Si se manipula la prensa, Vale sería visto como un defensor imparcial de los débiles. La moral del reino debería subir, lo que facilitaría la aceptación de refugiados.
Dependiendo de la gravedad de la derrota de Bakuo, deberíamos poder aceptar una población bakuana considerable y ganar influencia con nuestra buena voluntad, aunque, a fin de cuentas, eso es secundario. Jaune arqueó una ceja. ¿Cómo es que la protección del inocente es un objetivo secundario? La expresión de Riesling permaneció inalterada. Si Atlas ganara, Vale y Mistral pensarían, ¿qué le impide a Atlas hacernos lo mismo? El objetivo principal sería galvanizar a los tres reinos contra Atlas. De darse tal situación, los cazadores de Vale, Mistral y Bakuo servirían como correa del reino del norte. Riesling miró fijamente a Jaune, y luego la comisura derecha de su boca se curvó en una sonrisa burlona. Al menos, esa sería una solución si ese desastre llega a ocurrir. Jaune resistió el impulso de palmearse la cara. Bueno, dime, ¿cuál es la mejor manera de resolver ese problema? Fácil, declaró Riesling. Nunca permitas que eso pase, para empezar. Jaune parpadeó. Convencer a mis homólogos bakuanos y atlesianos de no escalar la situación. Riesling marcó las opciones con los dedos. Impulsar proyectos mineros conjuntos. Que los medios inventen algún nuevo escándalo con famosos para distraer a la gente si la cosa se pone muy fea. Y encontrar a los cabecillas de sus facciones y calmarlos, o, una de mis favoritas, congelarlos antes de que difundan sus estupideces tóxicas. Jaune se quedó boquiabierto. Riesling le dio una palmadita en el hombro. Aún así, Jaune, la mirada de Riesling se tornó paternal. Si te fijas, todas esas son medidas provisionales y de control de daños. Esas soluciones detienen el estallido de un conflicto abierto, pero no detienen el conflicto en sí ni impiden que los Grimm se aprovechen de los desanimados. Si realmente quisiera detener esta disputa de forma sostenible, si quisiera asegurar que este conflicto se detuviera prácticamente para siempre, ¿sabes lo que haría? Jaune lo miró fijamente, prestándole al viejo concejal toda su atención. Riesling se inclinó y susurró conspirativamente. Conquistar el corazón y la mente de la gente. Hacerles creer en la paz y el compromiso, para que juntos podamos aprovechar mejor la tierra. El cambio viene de todos, ¿eh? Murmuró Jaune. En efecto, Riesling rellenó su copa. Podrías obligar a la gente a cambiar mediante la fuerza de las armas y la legislación, pero solo acabarías generando resentimiento contra ti y desperdiciando tu propia influencia, ¿y para qué? El poder es efímero, y la legislación puede ser derogada, pero si cambias su opinión, si cambias su visión del mundo, entonces puedes lograr el cambio. Jaune Arg guardó silencio, con las cejas fruncidas, pensativo. No fue su mejor serie de discursos y diatribas. Riesling mantuvo la calma, con las manos en los reposabrazos. Lo logró. Jaune habló. ¿Qué piensas del colmillo blanco? Riesling entrecerró los ojos. No era la dirección que esperaba que tomara el chico. Se los había encontrado hacía poco, tenía curiosidad. Luchan para proteger los intereses de los faunos en general, dijo Riesling con cautela. Aunque sus motivos declarados son justos, no puedo justificar sus acciones. Muchos han caído en su cruzada, tanto inocentes como culpables de los actos que dicen odiar. Riesling se preocupó, la expresión de Jaune se había vuelto difícil de leer. ¿Cómo? Jaune entonó las palabras con cuidado, como si fueran veneno. ¿Cómo lidiarías óptimamente con el colmillo y el fauno? Riesling bebió un sorbo de su copa. No lo sé, Jaune. ¿Cuál sería la mejor manera de resolver esto? Dímelo tú. Jaune hizo una pausa. Riesling extendió la mano. Supongamos un escenario. Digamos que el Consejo en su conjunto decide acceder a todas las demandas de Colmillo Blanco, además de ofrecerles indulgencia por todos sus crímenes anteriores contra Vale. ¿Cómo se sentiría la gente de Vale? ¿Cómo reaccionaría? Se amotinarían, dijo Jaune de inmediato, sin pensarlo. A juzgar por la expresión de su rostro, esa no era la respuesta que buscaba. Mucha gente desconfía del Colmillo Blanco y lo considera un grupo terrorista. Allí se liberaría mucha negatividad contenida. No te equivocas en esa apreciación, Riesling dejó su bebida. A pesar de que la guerra de los faunos es cosa del pasado, sus heridas y cicatrices aún están frescas en la memoria de los supervivientes y sus familias.
El nombre colmillo blanco también es vilipendiado entre los más jóvenes, tu generación, como resultado de todas sus acciones. Tomemos otro rumbo, entonces. Con un movimiento de su mano, la mesa cambió a un canal de noticias de televisión, la pantalla mostraba al concejal Mark Malbec gritando frente a una multitud rugiente. «¿Ven esto, mis queridos valeanos?», rugió Malbec. «Dejamos entrar a los faunos, y así nos pagan. Vamos a tener más y más hospitales al Chemilla hasta que empecemos a expulsar a esos animales. Cada fauno refugiado que llega a nuestro hermoso reino es una amenaza. Recibimos a esos animales con los brazos abiertos, y ellos nos pagan recurriendo al terrorismo». Riesling resistió las ganas de reírse. Al menos alguien se divertía. Jaune entrecerró los ojos. «Bien. Soy el concejal Mark Malbec, y escúchame, maldita sea, estoy pidiendo el cierre total de todos los faunos que entran. El reino del Vale». Riesling alzó el estandarte del colmillo blanco, la bestia escarlata rugiente contra el campo blanco. ¿Y si endureciéramos nuestra postura? ¿Y si rechazáramos a todos los faunos que buscan refugio tras las murallas de Vale? ¿Y si asaltáramos los distritos empobrecidos ocupados por los faunos y los expulsáramos? ¿Y si hiciéramos lo que mi compañero concejal sigue recomendando y empezáramos a detener a todos los faunos sospechosos de tener vínculos con el colmillo blanco? La gente no solo se amotinaría, sino que se rebelaría, reflexionó Jaune Ark. Lo que Malbec planea hacer pondría a todos los faunos de Remnant en su contra. Diablos. Apuesto a que incluso convencería a los humanos moderados y neutrales para que lo rechazaran. Los Grimm estarían a nuestras puertas en unas horas. Riesling apagó la pantalla y la habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el tranquilo ritmo de la lluvia. «Supongamos que tu voluntad fuera la del consejo, Jaune Ark», dijo Riesling. «¿Cómo resolverías este dilema del colmillo blanco? ¿Cómo responderías a tu propia pregunta?» Jaune hizo una pausa y luego se dispuso a hablar. «Déjame reformularlo», interrumpió Riesling, y luego miró a Jaune a los ojos. «¿Cómo protegería un héroe a todos? ¿Cómo resolvería un héroe esta situación con el menor derramamiento de sangre posible?» Los ojos de Jaune se iluminaron, dos orbes de color azul pálido ardían como pequeñas estrellas. «Compromiso», Jaune frunció el ceño. «No, compromiso es una palabra demasiado débil. Cooperación». «Oh». Jaune Ark desenvainó su espada lentamente y Riesling levantó una ceja. «Los colmillos blancos se dedican al terrorismo, pero es porque fueron heridos y maltratados por los reinos, y no conocen mejor alternativa». Jaune Ark alzó su espada, observando el antiguo acero que captaba la escasa luz de la luna que se filtraba en la oscuridad. Los reinos, en cambio, desprecian a los colmillos, y con razón. Los ojos de Riesling se sintieron atraídos por la vieja espada, y aunque era vieja y gris, brillaba blanca. Jaune contempló su espada predilecta, cautivado, seducido. Ninguno de los bandos considerará siquiera el perdón sin justicia. Supongo que los consejos no han tomado ninguna medida drástica para lograr este objetivo porque sería un gran alboroto. La boca de Riesling se torció en una pequeña sonrisa. Jaune frunció el ceño, concentrado. Los reinos odian a los colmillos y detestan a los faunos. La paz con ellos significa Grimm. Los colmillos odian a los reinos y, muy probablemente, a la humanidad si sus líderes se rinden, Grimm. Además, está la razón económica. Los faunos son explotados y maltratados incluso hoy en día porque abaratan la mano de obra y, por lo tanto, el polvo es barato. Incluso un solo aumento en el precio del polvo significaría un aumento en los costos del combustible, la energía y los materiales, y lo dispararía todo. Inestabilidad a corto plazo. Grimm. No veo solución, Jaune. La sonrisa de Riesling no se desvaneció de su rostro. Todos tus caminos conducen a los Grimm. Los Grimm son el único enemigo que importa, dijo Jaune Ark. Mi solución sería la cooperación. Se puede influir en la opinión pública, se puede persuadir a los humanos para que sean más comprensivos con los faunos, y se puede convencer a los faunos para que sean más comprensivos con la difícil situación de los reinos. La sonrisa de Riesling se fue desanimando poco a poco. No será suficiente, ¿sabes?
Para ahuyentar a los Grimm. No tiene por qué ser así, replicó Jaune. Solo necesita mitigar esa negatividad hasta cierto punto. No, mi solución es la cooperación. Hay muchísimos recursos sin usar en los reinos, ¿qué demonios? Incluso en el propio valle, y hay muchas manos ociosas entre los faunos. Si el colmillo blanco deja de atacar, los cazadores y los recursos quedan libres para otras tareas, sobre todo si el colmillo blanco puede ayudar a fortificar las fronteras del valle. Jaune sostuvo la mirada del concejal con ojos claros. Los Grimm son inevitables, el único enemigo que importa. El cambio será lento y difícil, pero al final, la humanidad y los faunos mejorarán. El reino de Vale se fortalecerá por ello. No te equivocas, dijo Riesling en voz baja. Pero recuerda, se necesitan 2 personas para hablar. Los reinos podrían hacer todo lo que quisieran, pero si el colmillo blanco se niega a negociar, no habrá negociaciones. La expresión de Jaune cambió a una sonrisa irónica. Llámame optimista, concejal, pero tengo el presentimiento de que el colmillo podría estar dispuesto a hablar algún día. Oh, Riesling frunció el ceño. ¿Crees que el colmillo blanco y los reinos simplemente dejarán de lado cientos de años de odio y miedo así como así? ¿Crees que estos 2 pueblos pueden superar décadas de conflicto y trabajar juntos como uno solo? Sí, dijo Jaune simplemente. Riesling cerró los ojos. Sabes, me equivoqué contigo, Jaune Ark. ¿Cómo es eso? Riesling rió entre dientes. Me senté aquí pensando que simplemente serías una versión más joven de tu padre o una versión masculina de Rouge Ark, pero aquí estoy, completamente equivocado. Había hablado de cosas similares con ellos, y todas sus respuestas difieren, como el sol y la luna. Jaune Ark frunció el ceño. ¿Cómo respondieron? La mirada de Riesling se volvió distante. Con suerte, tú, nunca tendremos que saberlo. El concejal rió entre dientes. Aún así, me estoy desviando del tema, y solo tengo una última pregunta para esta noche. ¿Qué pasa? Los ojos de Jaune estaban cautelosos. El héroe en el que deseas convertirte, dijo Riesling lentamente. Es admirable, pero seguir ese camino te traerá muchos enemigos. Ni siquiera sería imposible que te enfrentaras a desacuerdos con las mismas personas en las que crees. ¿Seguirás tu camino? Jaune dudó, un destello de incertidumbre, una última medida de resistencia, antes de asentir. Por supuesto. Entonces, Jaune Ark, hijo menor y único varón del cazador Alexander Ark y la cazadora Athena Lugria Ark, descendiente de la familia Ark y heredero de los héroes, entonó el 7º concejal Mateu Riesling. He oído que querías entrar en Viacom. El concejal extendió la mano en señal de invitación. Sapphire Ark levantó una ceja tímidamente. A su alrededor, los diversos hombres y mujeres que se consideraban parte de la élite mistraliana estallaron en incesantes charlas y susurros. Incluso en eventos privados como este, palabras sueltas siempre encontraban su camino hacia oídos curiosos. Los labios de Sapphire Ark se transformaron en su habitual sonrisa encantadora, y tomó la mano del concejal, sus pies con tacones se deslizaron con gracia sobre los pisos pulidos como si fueran hielo. Si Rouge, Viola o Índigo la vieran ahora, Zafiro no dudaba de que la desaprobarían, diciendo que estaba perdiendo el tiempo. Desde cierto punto de vista, tenían razón. Había pasado años de su valioso tiempo charlando con los gordos, vagos, sórdidos y corruptos cuando podría haber estado en primera línea en la guerra por la supervivencia de la humanidad. No se equivoquen, a veces, Sapphire Ark estaba de acuerdo con sus hermanas, pero esta noche no era una de esas ocasiones. No, esta noche fue la culminación de años de esfuerzo. El concejal, joven entre sus iguales, y tan estúpido, la agarró por la cintura tanto como le permitía el decoro. Sapphire Ark, a su vez, colgaba de su hombro, con la otra mano sujeta por la de él. Las semblanzas siempre fueron un campo de estudio interesante, y si bien eran únicas para cada ser inteligente, siempre había excepciones. Mientras que todos los Schnee poseían la misma semblanza, Zafiro sospechaba endogamia, todos los Arks parecían poseer semblanzas que giraban en torno a un tema específico. Control del campo de batalla. Zafiro se permitió sonreír con sorna, provocando otra oleada de cháchara frenética entre su antiguo público.
Donde sus hermanas discrepaban, este campo de batalla era suyo. Concejal, Sapphire se acercó, sintiendo su aliento en la oreja. Solo quiero decirle que agradezco de verdad todo el apoyo que me ha brindado. No importa, querida, dijo el concejal con serenidad, aunque ella podía sentir su corazón acelerado. Tus obras de caridad e iniciativas le hacen un gran bien a Mistral, mejor dicho, a Remnant. Sería negligente con mis deberes si no apoyara tan nobles esfuerzos. Zafiro rió, un sonido nítido y refrescante que sintió que aceleraba su sangre. Movió la mano para acunar su rostro. El aura del hombre era como ella esperaba. Débil, dormida, latente, no despierta, vulnerable. Su aura se filtró a su torrente sanguíneo. Este ya era más o menos suyo, pero nunca estaba de más asegurarse. Para mayor seguridad, le acarició la mejilla y disparó los niveles de oxitocina, adrenalina, dopamina y serotonina que circulaban por su cerebro. Con un último giro, los dos terminaron el baile, pero antes de que pudieran separarse, Zafiro le susurró una última cosa al oído. Si hay algo que pueda hacer por usted, concejal, lo que sea. El concejal simplemente sonrió, pero ella percibía más de lo que dejaba entrever. Aunque su férreo control intentaba reafirmarse a pesar de su juventud e inexperiencia, ella percibía exactamente lo que ocurría bajo esa linda calavera. Sapphire Arc simplemente le guiñó un ojo, y justo cuando empezaba a alejarse, lanzó su aura, de un azul marino deslumbrante, hacia la multitud. Vitorearon, incluso mientras Zafiro teñía sus almas de azul. Todas las miradas estaban fijas en ella, riendo disimuladamente, susurrando, alabando, odiando, detestando, adorando. Algunos de su grupo, en particular aquellos a quienes no había podido acercarse, aún habían podido resistirse, pero aún así, no era como si se dieran cuenta. El resto, la gente a la que Zafiro había podido influir durante años. Zafiro sonrió. Incluso si ella desapareciera y no pudiera volver a aplicar su aura sobre los de ellos, su influencia permanecería en sus cuerpos durante meses, quizás años. Hubo una pausa en las festividades y Sapphire levantó su copa para brindar. Sonrió y dejó que las olas de su aura bañaran a su audiencia cautiva. Este era su campo de batalla, y este era su dominio. Ella era los mares y océanos al este de Mistral. Ella era el vino y el champán que entraban en labios pulidos. Ella era el ácido y la bilis que se agitaban en estómagos e intestinos. Ella era la preciosa savia que fluía por cada corazón, vena y arteria. Estimadas damas y caballeros, comenzó Sapphire con voz suave. Me complace mucho ver a tantos de ustedes aquí esta noche, apoyándome. Asentimientos autoelogiados y aplausos educados resonaron en la sala. Su hora llegaría, y por sus propias manos. Vivimos en tiempos inciertos, sus fríos ojos azules acechaban a la multitud. A pesar de los mejores esfuerzos de mi querida hermana, Rouge Arc, Vacuo sigue siendo un páramo caótico, con señores de la guerra que surgen y caen cada semana. El propio Atlas mantiene su dominio sobre Remnant con su polvo y sus fuerzas armadas, y la situación solo empeora. El orden se está perdiendo en Vale, y sus defensores son incapaces de detener la oleada del colmillo blanco y los Green. Donde Vacuo se hunde en la barbarie y el caos, los más grandes filósofos y eruditos de Remnant consideran a Mistral su hogar. Donde Atlas afianza su control sobre el mundo como los tiranos de antaño, es Mistral quien recuerda su gloriosa y astuta caída. Donde Vale se emborracha con su propia prosperidad y cae, es Mistral quien persevera ante la fortuna y la desgracia. Ella extendió sus manos. Donde los demás reinos se entregan a la decadencia, al caos y a su propia avaricia, la bella Mistral se mantiene firme. Somos Mistral, el viento del este, y con su generoso apoyo, restauraremos el orden y la civilización en Remnant. Una ovación se elevó entre su distinguida multitud. Entre los recién llegados, lentamente, pudo sentir cómo su aura penetraba pequeños agujeros en la de ellos. Estimados y honorables invitados, Zafiro inclinó la cabeza y esbozó su primera sonrisa sincera de la noche. Gracias por sus generosas donaciones a la Fundación ARC. General Sakaki, Viola Arc inclinó la cabeza respetuosamente, incluso con su espada rozando el cuello del general. Si le hace sentir mejor, nos habría gustado conocerlo en mejores circunstancias. Índigo Arc asintió, pasando por encima de los cuerpos inconscientes de la guardaespaldas personal del general.
Les había llevado días de observación, pero habían logrado eliminarlos sin que nadie se diera cuenta. Viola e Índigo Arc, murmuró el viejo general, sin rastro de miedo en los ojos del viejo cazador. A riesgo de sonar a cliché, no te saldrás con la tuya. ¿Ah? Viola levantó una ceja y envainó su arma. ¿Cómo es eso? Índigo se hundió en un sillón. No te hagas la tonta, suspiró el general Sakaki de las Fuerzas Armadas Atlas. Cazadoras de tu calibre se habrían dado cuenta de que te estaban vigilando. Un movimiento tan importante no pasaría desapercibido para gente como Ironwood y su mascota Schnee. Los gemelos Ark, al unísono, se encogieron de hombros con indiferencia. El general se recostó en su silla. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? ¿Matarte? Sonrió Viola. ¿Y desperdiciar semanas de trabajo duro? ¿Por qué haríamos algo así? El general hizo una pausa. Conseguiste que Ironwood me encargara de investigarte. Me halaga tu confianza. Supongo que por eso desaparecieron los dos especialistas que estaban a cargo de la investigación, ¿no? Los gemelos Ark simplemente sonrieron. El general se frotó la barbilla. Llámalo curiosidad morbosa, pero ¿cómo supiste que me asignarían esta tarea a mí, en lugar de a otro especialista? Un general al frente de una investigación es la excepción, no la norma. General, sonrió Índigo. Porque Ironwood, a pesar de todos sus defectos, sabe delegar bien. Esperábamos que nos atacara simplemente porque sería la mejor opción para nosotros. El hecho, continuó Viola, casi de inmediato, casi con naturalidad, de que tú también fueras la persona que necesitábamos conocer desesperadamente fue simplemente una circunstancia bastante fortuita. El general frunció el ceño. Explíqueme. La sonrisa de Índigo permaneció igual, con una curva demasiado perfecta. Eres la mejor persona para enviar contra nosotros simplemente porque, a diferencia de los especialistas, una vez fuiste uno de los cazadores de Atlas, o debería decir de Mantle, donde los especialistas recibían entrenamiento estandarizado y siempre operaban con base en la tecnología y los números. Ya sabes cómo piensa un cazador, ya sabes cómo pensamos nosotros. Y es precisamente por eso que corrimos tantos riesgos para conocerte, dijo Viola, imitando la sonrisa de su gemela. ¿Lo entiendes? El sacrificio. ¿Recuerdas lo que se siente al adentrarse en las tierras Grimm y luchar, con toda tu astucia y fuerza, contra monstruos que te superan en todos los aspectos? El rostro del general parecía tallado en granito. La sonrisa de Viola se fue desvaneciendo poco a poco. Sus ojos perdieron la alegría y fueron reemplazados por una solidaridad sombría. ¿Recuerdas cómo fue abandonar el orgullo para sobrevivir, desperdiciar el honor para aniquilar a tus enemigos? Las armas no eran tan poderosas como entonces, y nuestro dominio del polvo aún no se traducía en muchas opciones de combate. Entró Índigo. Ganaron arrastrándose por el barro y los cuerpos medio devorados de sus camaradas para tender emboscadas. Derrotaron hordas de Grimm sacrificando civiles como cebo. Lucharon contra esa desesperación porque sabían que luchaban por el bien común. Díganos, General Sakaki, dijo Viola extendiendo los brazos. ¿Cree este reino de Atlas que lo que hacen es por el bien de Remnant y su gente? Ustedes dos aún tienen que explicar por qué querían reunirse conmigo, susurró el general apretando los dientes. Supongo que la respuesta es no, respondió Viola. El general permaneció en silencio. Díganos, general. Su rango, Índigo se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. ¿Cuánto ha cambiado desde que aceptó su puesto? Los ojos del general se volvieron más agudos. Viola se inclinó hacia adelante, imitando a su hermana. Díganos, general, sus camaradas, sus otros amigos y aliados de Mantle, sus compañeros de equipo, hermanos y hermanas de armas, ¿dónde están ahora? Los puños del general se apretaron y sus nudillos se pusieron blancos. Viola se inclinó hacia adelante y le susurró al oído. Tus camaradas están muertos, olvidados o reasignados a campamentos mineros en las tierras Grimm. Tu papel como general no es más que ser una figura decorativa para la transición pacífica del manto Atlas, forjando la burocracia y el lujo en una jaula dorada. Atlas es un estado belicista y dominante que somete a los otros tres reinos. El general respiró profundamente, su rostro no expresaría nada más que calma, si no fuera por todos los nervios que lo palpitaban de rabia. ¿Qué?
gruñó el general. ¿Estás planeando? Índigo sonrió. Nos encantaría explicártelo, pero eso dependería de tu próximo paso. Siguiente. Se burló el general. ¿Cuál es mi siguiente paso entonces? Tan pronto como las palabras salieron de la boca del anciano, los puños comenzaron a golpear la puerta cerrada de su oficina. General Sakaki. Tronaron las voces de los soldados atlesianos. General Sakaki, ¿se encuentra bien? Señor, respóndanos. ¿Tu próximo paso? Reflexionó Viola. Creo que tu próximo paso sería... Debería haber actuado antes. Rouge, hemos recibido respuesta de nuestras ondas en el vacío occidental, y sus guerreros dicen que estarían dispuestos a colaborar con nuestra causa, dijo la voz de Sienark. Quizás, si hubiera actuado antes, podría haber evitado todo esto. Viola e Índigo han comenzado su táctica, recitó Siena, con la vista fija en su pergamino. Y si tienen éxito, podríamos contar con quizás una quinta parte de las fuerzas armadas de Atlas, la vieja guardia, como nuestros aliados. Mamá y papá simplemente sonrieron y les dijeron que confiaran en Ospin, pero estaban ciegos. Viridian aún está configurando su red y debería tardar un tiempo en terminar, continuó Siena. Sin embargo, el aumento de actividad de Colmillo Blanco en Vale debería distraer a Ospin y darle tiempo para prepararse. Rouge Ark, con la espada atada a su cadera, uniforme correcto, formal y funcional bajo su placa Ark, se giró para mirar a su hermana y a su asistente. ¿Algo sobre Bianca? Rouge frunció el ceño. Lo último que supe es que estaba en Mistral. Nada, Siena se mordió el labio. Y. Todavía no hay nada sobre Jaune. Apretó los puños y sus uñas cuidadosamente cortadas se clavaron en su palma. Maldita sea, suspiró Rouge. Cuando Viridian ponga en funcionamiento su red, podremos encontrarlo, declaró Siena, colocando una mano ligera sobre el hombro de la hermana mayor. Él quien quiera que se haya atrevido a llevárselo, gruñó Rouge. Abrumaré a los malditos reinos si es necesario. Somos sus hermanas mayores. Sentamos un precedente, maldita sea. Sí, dijo Siena con una leve sonrisa. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ja, rió Rouge. Les demostramos que sí, ¿verdad? Claro que sí. Siena sonrió. Ambas hermanas sonrieron, una imagen de serenidad en contraste con la estruendosa cacofonía de cabezas de toro y carretillas elevadoras de fondo. Había 4 grandes reinos. Si lo analizamos, el simple hecho de llamarlos grandes significaba que había reinos que no lo eran tanto. Había más que solo Vale, Mistral, Vacuo y Atlas. La palabra clave era. Los Green eran una forma maravillosa de castigar la mediocridad. Castillos y palacios en ruinas, ruinas vacías que una vez fueron ciudades y asentamientos, estatuas, fuentes y otras maravillas arquitectónicas que antaño fueron hermosas, todo ello se encontraba disperso por Remnant. Había ciudades que parecían talladas en una sola montaña de cristal y mármol. Había islas tan cargadas de raros depósitos de polvo gravitacional que flotaban en el cielo. Había palacios vacíos que excavaban a gran profundidad, con sus salas cóncavas teñidas de rojo por la lava y el magma. Las hermanas observaron cómo los verdaderos cazadores descargaban cajón tras cajón de polvo y comida. Observaron cómo cada vez más verdaderos cazadores descendían de los suecos y se adentraban en las arenas vacuonas. Observaron cómo cada vez más héroes respondían a su llamado y se armaban en nombre de Ark. Se había estado preparando durante una década. Rouge contempló los viejos arcos y pilares que conformaban la antigua ciudadela que usaba como cuartel general. Cada arco estaba tallado y formado con maestría, grandes imágenes de hojas, pájaros y personas talladas en combinaciones de arenisca, polvo y tierra. Habían excavado bajo tierra y descubierto vastas redes y rejillas que abastecían de polvo y agua dulce a lo que debió ser una gran civilización. La humanidad recibió muchas advertencias de lo que sucedería si fracasaba, y aún así, persistió en sus esfuerzos insensatos. Eso tenía que cambiar. Eran los únicos que podían cambiarlo. Rouge, susurró Siena. ¿Sí? Respondió el mayor de los Ark. A pesar de lo que le dijiste a Sapphire y a todos los demás, habríamos seguido con esto incluso si no se hubieran llevado a Jaune, dijo Siena, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Verdad? Rouge sacó un cigarrillo y lo encendió frotándose los dedos.
No estoy muy segura. Con una mirada perdida, continuó. Sapphire y las gemelas, por no hablar de mamá y papá, se habrían opuesto, y entonces nos habríamos echado atrás. Sin Jaune, podemos. Uniendo a los 7, Siena se puso un cigarrillo en la boca y se acercó a Rouge. Si no, Zafiro y los demás no habrían estado de acuerdo, ¿verdad? Si Rouge encendió el cigarrillo de Siena. Siena dio una calada. Rouge dio una calada. ¿Crees que esto nos convierte en malas personas? Susurró Siena. Ja. Rouge soltó una carcajada. Bien hecho, Siena. Mucha gente va a salir lastimada por esto, reflexionó Siena. Pérdidas aceptables, dijo Rouge cerrando los ojos. Es por el bien de Remnant. Hace frío, comentó Siena. Los cazadores hemos pagado con sangre el precio de la seguridad de Remnant, dijo Rouge encogiéndose de hombros. Al final, lo hacemos por el pueblo. Realmente no sería posible trabajar con Ospin, o con los consejos, o con Atlas para esto. No podemos, dijo Rouge negando con la cabeza. Dios sabe que Ospin podría haber tomado el control cuando quisiera, pero está demasiado ocupado persiguiendo leyendas y cuentos de hadas. Los consejos, aunque son eficaces para mantener el orden, están demasiado ocupados aferrándose a un sistema disfuncional. El alabado ejército de Atlas no es más que lacayos glorificados de antiguos hombres fuertes. Rouge se volvió hacia su hermana y confidente. Estamos en guerra, Siena, y los reinos se han engañado creyendo que es la paz. Siena lanzó una voluta de humo hacia el cielo. Rouge dio unos pasos, con una mueca desdeñosa que estropeaba sus por lo demás apuestos rasgos. Ospin tiene la cabeza en las nubes, malgastando a sus hombres y su influencia política en fantasías esotéricas. Los consejos morirían literalmente si, por un instante, sus ilusiones de paz y orden se derrumbaran. Y Atlas. Casi la mitad de los conflictos en Remnant se deben a sus planes. El aura de Rouge había comenzado a encenderse, sus ojos comenzaron a brillar y el humo, no solo de su cigarrillo, comenzó a salir de su boca. Somos cazadoras, hermana, dijo Rouge poniendo una mano en la espada. Nos mantenemos ahorcajadas sobre este mundo, sin lealtad a ningún reino ni amo. No tenemos filosofía ni ideología, salvo una. Salvaguardar a la humanidad. Rouge desenvainó su espada, una magnífica espada larga forjada en acero blanco de polvo de arco. La empuñadura, forjada en forma de glifo, estaba decorada con multitud de cristales de polvo rojo de la más alta calidad. Tallados y filigranas que evocaban llamas rugientes decoraban la hoja, lo que le permitía imbuir el aura más eficazmente que jamás había sentido. Defenderemos a la humanidad, juró Rouge. De ellos mismos, si es necesario. Siena se arregló las gafas y su expresión se volvió ilegible. Todos los demás verían esto como una excusa apenas velada para tomar el poder, dijo Siena finalmente encogiéndose de hombros. No se equivocan, gruñó Rouge. La humanidad está amenazada, y somos los únicos que podemos detenerla. O permitimos que la corrupción se propague y se pudra, o los erradicamos y seguimos vivos. Siena simplemente terminó el cigarrillo, mirando fijamente el cielo nocturno. ¿Estás conmigo, Siena? Sonrió Rouge, extendiendo el puño. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, hermana, dijo Siena, sonriendo y dándole un golpecito. Rouge jadeó teatralmente, llevándose ambas manos al pecho. Dudas de la rectitud de nuestra causa. Siena resopló. Rouge terminó su cigarrillo y, con un chasquido de dedos, convirtió el cigarrillo en cenizas. El sol había comenzado a asomarse en el horizonte, salpicando de escarlata la noche y tiñendo las arenas de oro. Los cálidos rayos del sol matutino bañaron de luz el palacio hueco, revelando los cientos de toros y cazadores que acudían a su llamado. Un nuevo amanecer, un nuevo día estaba naciendo. Rouge no sabía por qué, pero de repente sintió la necesidad de hablar. Que comiencen los juegos, murmuró. El pergamino de Rouge sonó, sacándola de su ensoñación. Con un solo movimiento, sacó el pergamino del bolsillo y abrió el dispositivo. Allí, burlonamente mostrado en su pantalla, había un mensaje muy simple, cortesía de Viola e Índigo en Atlas. Se acerca el invierno. Rouge parpadeó. Oh, joder. Jaune bostezó. Con un gruñido, Jaune abrió la puerta trasera del club.
El canto de sirena de su dulce y cálida cama se oía incluso desde los callejones de Vale. Apenas había dado unos pasos dentro del club cuando se dio cuenta de que algo no encajaba. No podía identificar qué era, lo tenía en la punta de la lengua, como si se le escapara algún detalle importante. ¿Pero qué? ¿Qué podía ser? Jaune dio otro paso antes de que un impecable tacón blanco con cuchillas se estrellara contra su rostro y lo arrojara al suelo. Ahí estaba. «Hola, Mel», gruñó Jaune. «Perdón por llegar tarde. Amarillo», exclamó Melanie Malachite, con los ojos verde mar muy abiertos y la pierna que pateaba aún estirada y levantada. Jaune rápidamente transformó sus rasgos en una máscara estoica e impasible. Aunque llevaba tacones, Melanie vestía su pijama habitual, que consistía en solo una camiseta diminuta que apenas le llegaba a la cadera. Echando miradas furtivas a sus maravillosos, cremosos y sedosos muslos y pantorrillas tonificados que bordeaban su visión periférica, Jaune casi deseó que ella lo pateara de nuevo. Aún así, algo se sentía raro. Algo seguía faltando, algo importante, algo que hacía de este lugar un hogar, pero ¿qué podría ser? Un color escarlata sangriento brilló frente a él, seguido por una mancha roja, el sonido de pies resbalando en el suelo, un grito y un estruendo. «Oh. Buenas noches, Miltia», dijo Jaune agitando una mano. «GGGHRRBHBR», saludó Milcíades Malaquita, boca abajo, reencontrándose con su buen y viejo amigo, el señor Piso. Jaune sonrió, a pesar de no haber establecido contacto visual, y seguía estoicamente concentrado en la pared maravillosamente opaca detrás de Melanie. No sabía que fuera posible, pero Milty encontraba la manera de dormir con aún menos ropa. Junior había amenazado con matarlos si siquiera pensaban hacerles algo a sus chicas bajo su techo. Jaune se rió de ello. Entonces Junior amenazó con abandonarlo, prefiriendo vivir en un departamento al otro lado de la ciudad, dejándolo en manos de dichas chicas. En respuesta, Jaune se arrojó a sus pies y le rogó al hombretón que no lo dejara solo. Como si fuera una señal, una mano fría y muerta le agarró el hombro, provocando escalofríos en su columna y bajando la temperatura de la habitación varios grados notables. «Oh, ¿qué tal, Penny?», saludó Jaune, ignorando el hecho de que sus instintos le gritaban que no había nadie detrás de él, se aseguró extra. «Saludos, amigo», respondió alegremente Penny. «¿Qué es eso que llevas escondido en el brazo?». Jaune sonrió, y los gemelos se inclinaron para ver mejor. Efectivamente, bajo su brazo llevaba una sencilla caja de cartón blanca. Si Milty no le engañaba, la caja tenía impreso el escudo del reino de Vale. «Me alegra que lo hayas preguntado», pensé. Jaune sonrió con tanta intensidad que a Milty le empezó a doler la cabeza. «Verás, quería agradecerles la ayuda, así que me pregunté, ¿qué apreciarían chicas como tú?» «Dinero», comentó Melanie. «Unas horas sin tu presencia», comentó Miltia. «Trabajar con brazos y piernas», comentó Penny, con cables alrededor del cuello, con el aspecto típico de un ahorcado. «El sentido de nuestra miserable existencia». La sonrisa de Jaune se ensanchaba con cada respuesta. «Oh, por favor, chicos, les traje algo mejor». A pesar de la falta de sueño y la luz sobrenatural que brillaba en los ojos de Penny, las chicas sintieron curiosidad. Intrigadas, las tres se inclinaron hacia adelante y Jaune abrió la caja. 3 pares de ojos verdes se abrieron de par en par. Melanie parpadeó, Penny jadeó, a pesar de no necesitar aire, y Miltia. «¿Amarillo?», preguntó Miltia. «¿Sí? ¿Qué es esto?». Jaune sonrió. «Les conseguí una creampie a todos ustedes». De hecho, dentro de la caja se encontraba un pastel redondo. Su exterior, perfectamente horneado, susurraba promesas de dulces recompensas. Sin embargo, con la misma sencillez, tras esa maravillosa corteza dorada podría fácilmente haber un vacío que aplastara esperanzas y sueños. Bajo la apariencia de un horneado maravilloso, crujiente y a la vez jugoso, la humanidad, en su desesperación, intentaría alcanzar la alegría y la felicidad, ignorando voluntariamente las alas que ardían al acercarse al sol. Algunas personas en Remnant llamarían a algo así un pastel, sí. Miltia abrió la boca, pero las palabras se negaron a obedecer sus órdenes. Penny, al notar la difícil situación de su amiga, se acercó para ayudarla.
Es un regalo muy considerado, amiga Jaune. Melanie simplemente cerró los ojos y empezó a contar hacia atrás, en antiguo, Valean, Valik, Remnante S. Jaune, afirmó Miltia controlando su lengua. Sí, Miltia, dijo Jaune con una sonrisa. ¿En serio? ¿Qué carajo? De nada, Miltia. No. Miltia se masajeó las sienes. Me refiero a por qué. Oh, Jaune sonrió radiante. Mi papá me dijo que si de verdad querías hacer feliz a una chica, debería darle una corrida. Melanie se pasó una mano por el cabello. Funciona, dijo Jaune con un puchero, defendiendo a su ilustre padre. Cuando mi papá y mi mamá se pelean, salen un rato, y mi papá le da una corrida a mamá. Cuando vuelven, mamá está feliz. Miltia hizo una pausa. ¿Cuántas hermanas tienes? Jaune levantó una ceja. 7. Y de repente, todo está tan claro, murmuró Miltia. Chicos, el Xion Jr. caminó por el pasillo, intentando sin éxito reprimir un bostezo. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Por qué siguen despiertos? Hola, Junior. Jaune saludó con la mano, y antes de que Miltia pudiera detenerlo, continuó hablando. Les di una crampié a las chicas. Capítulo 18 fin. Espera, no, a la mierda con eso. Continuará. Como, no sé, 10 años antes. Era el cumpleaños de Jaune. La pequeña Millie se reía mientras se peinaba. Se aseguró de que todo estuviera perfecto. Llevaba su vestido más bonito, sus zapatos estaban impecables y cómodos, y el regalo de Jaune estaba en la mesa junto a la puerta. Tras tomar el regalo, la pequeña Millie saludó a sus sonrientes padres. Su padre le estaba advirtiendo sobre algo llamado los movimientos, y salió corriendo por la puerta. Apretó su regalo con más fuerza y sus mejillas comenzaron a sonrojarse. Ella misma lo había elegido, y de verdad esperaba que esto hiciera sonreír a Jaune. Aún así, eso no significaba que le agradara o algo así. Ella levantó la vista del camino de tierra trillado y su corazón dio un vuelco. Allí, a unos pocos minutos de caminata, estaba la gran, pero sencilla casa solariega que era Ark Manor. Sus palmas comenzaron a enfriarse. ¿Le gustaría a Jaune su regalo? No soportaba ni siquiera pensar en sus brillantes ojos azules apagados y abatidos. No. Tenía que ser valiente. Al final todo saldría bien. Dio un gran paso adelante y chapotear. Emily parpadeó. Su pie se había hundido hasta el tobillo. El camino de tierra cedía ante su pie, arrastrándolo como si fuera arenas movedizas. ¿Qué estaba pasando? Rápidamente Emily estabilizó su otro pie e intentó salir del verdadero sumidero, pero no. Su otro pie también estaba atascado. Con ambos pies atrapados en el suelo, la niña cayó al suelo con un grito. Aunque se protegió con los brazos, el barro empezó a tirarle de los codos y los antebrazos. Centímetro a centímetro, pulgada a pulgada, Emily se hundió en el barro, sin que sus súplicas de ayuda fueran escuchadas. Lo último que vio Emily antes de que el barro la arrastrara fue su preciado regalo, tirado desechado e inútil en el camino de tierra. Era para Jaune. Quería gritar. Había ahorrado meses de su paga para ello. Les había preguntado a sus padres y a todos sus amigos qué querría Jaune. Por favor. Que alguien, quien fuera. Como para responder a sus oraciones, vio la forma inconfundible de dos pesadas botas de cuero aterrizando en el suelo. Los dos pies se acercaban cada vez más. Ayúdenme. Gritó Emily. Salven mi regalo. Una de las botas se levantó y cayó sobre su presente. El barro tiró, y la hermosa cabeza de Emily fue arrastrada bajo el barro frío y retorcido. El objetivo Tango ha caído, informó Cienark. Repito, Tango ha caído, cambio. Excelente trabajo. Exclamó Rougear con una carcajada. Viri y Sapi también acaban de eliminar a sus propios objetivos. Terminaremos con esto antes del anochecer. Rouge. La voz de Siena sonaba insegura. ¿De verdad crees que deberíamos hacer esto? O sea, estoy de acuerdo contigo, pero ¿no deberíamos al menos dejar pasar a los novios de Jaune? Jamás. Rouge entrecerró los ojos peligrosamente. Cedan un poco y, al final, conseguirán 1 kilómetro. No habrá concesiones, ni escasez de esfuerzos, ni piedad. ¿Quieren a nuestro hermano?
Entonces, a menos que sobrevivan a cada uno de nuestros desafíos y a las antiguas defensas de la mansión, digo que no son lo suficientemente buenos. No lo sé, Rouge. Siena tembló como una hoja. No creo que pueda seguir estas instrucciones, yo. Hazlo y te conseguiré ese pastel que tanto te gusta. Trato. Está bien entonces, cambio y fuera. Rouge cerró la transmisión y luego se reclinó en su sillón reclinable. Malditas zorritas. Se rió Rouge, con volutas de fuego brotando de su garganta. Nuestro hermanito es demasiado bueno para ustedes, váyanse. Continuará.